haber tomado la decisión de estar en la casa del Señor esta mañana. No sé si tuvo contratiempos para poder llegar, pero ya que estamos aquí, yo le invito a que tengamos toda nuestra atención y los sentidos en la palabra de Dios. El tema de esta predicación, inclusión versus la Biblia. Es el segundo tema que abordamos de esta pequeña serie corta en cuanto al tema de la posmodernidad. Quizás usted es muy ajeno y dirá: pastor, ¿con qué se come eso? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere cuando habla usted de la posmodernidad? Bueno, a nosotros en el siglo XXI, en este tiempo, nos toca vivir dentro de un movimiento de filosofía o movimiento de pensamiento que se le conoce secularmente como la posmodernidad. Y este movimiento posmoderno tiene su origen en un mundo intelectual. Esto es muy importante. Hoy vivimos dentro de un mundo imperialista. Tenemos un país en el cual colindamos que quizás no nos conquista literalmente, pero nos conquista de manera intelectual. Todas las ideas que tenemos aquí en Latinoamérica son resultado de lo que sucedió primero en Europa y luego vino hacia Estados Unidos y recorre todo lo que es el continente americano. En el tiempo del apóstol Juan, en los días del apóstol Juan, hubo un movimiento en el cual tuvo que enfrentarlo, ya lo hemos leído, es el movimiento gnóstico. Este movimiento rechazaba la idea de que Jesús era Dios, y también rechazaba la idea de que teníamos en Dios un Dios malo. También este movimiento gnóstico decía que las almas eran buenas y que el cuerpo era malo. Ese movimiento le tocó enfrentarlo en el tiempo del apóstol Juan. Además, también este movimiento tenían un conocimiento de una deidad que no era necesario el obedecerla. Solamente con el mero hecho de tener un conocimiento de Dios era más que suficiente. En el siglo XXI, nosotros enfrentamos nuestro propio reto y desafío. Quizás no como Juan en el movimiento gnóstico, pero sí la iglesia de hoy enfrenta una lucha, por decirlo así, con un movimiento que amenaza a la iglesia como nunca antes, y se llama el movimiento posmoderno. Este movimiento es letal como ningún otro. Es un movimiento violento, un movimiento que atenta contra la vida de la misma iglesia. Este movimiento no es el único movimiento exclusivista, porque tenemos otros movimientos exclusivistas como el marxismo, es exclusivista, el musulmán, el hindú, el budismo son movimientos exclusivistas. No es el único movimiento cristiano que se caracteriza por ser exclusivista. Pero tenemos en el movimiento posmoderno un movimiento el cual es todo lo contrario. Este movimiento es inclusionista. La palabra inclusionista habla de que todo puede ser incluido, todo. Todos pueden ser incluidos. Este movimiento inclusionista además tiene otra característica. Además, este movimiento posmoderno, a los que anotan, es un movimiento intelectual, un movimiento inteligente, un movimiento atractivo, y esto es contundente, y personalizado. El movimiento posmoderno es un movimiento personalizado. ¿Usted lo ha visto? Está comiendo en la mesa la familia, o van a comer al restaurante y cada quien está con su celular, y el que no está con su libro. ¿Los ha visto? Estamos todos reunidos, pero cada quien está en su lugar de importancia. Este movimiento es un movimiento letal, un movimiento que es muy importante y que no encuentra la iglesia porque está desconcertada cómo enfrentar este movimiento. Yo le decía hace 8 días que inicia en las grandes universidades. Sus grandes delegados serán aquellos que están allí en un aula aprendiendo. Llegará posteriormente este pensamiento a las familias, y la iglesia no será la excepción. Porque resultado de este movimiento posmoderno ha surgido lo que se conoce, escuche esto, la famosa iglesia emergente. Anote.
Resultado de este mundo posmoderno, se ha levantado la iglesia emergente. Y esta iglesia emergente no es más que el resultado de un pensamiento inclusivista en el cual todas las ideas son importantes. En el movimiento posmoderno, lo más importante no es la ciencia, no es la razón, no es la política, no es la economía. Lo más importante en esta filosofía no es la Biblia, no es Dios, no es la iglesia. Y usted pregunta, ¿quién es el importante? ¿Sabe quién? Usted. El hombre. El hombre es el más importante en este pensamiento de ideas. Es muy importante que tengamos esto en mente. Deje un apartado ahí, vamos a ir a Juan 15, versículo 18. Deje su apartado porque vamos a regresar. El tema del apóstol Juan es discernir o probar los espíritus. Jesucristo, en este pasaje de Juan 15, versículo 18, hablando de la vid verdadera, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Habla de un rechazo. Cuando a usted y a mí Dios nos alcanzó, nos sacó de este mundo, y cuando habla de mundo, habla de una manera de pensar del aquí y del ahora. De ahí nos sacó Dios. Venimos a Cristo y Él nos transforma, nos hace una nueva criatura y ahora nos manda otra vez al mundo, pero como hijos de Dios, como cristianos, para ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Jesucristo dijo que seríamos aborrecidos por este mundo. Por eso el cristiano verdadero siempre va a encontrar rechazo y no va a encontrar lugar dentro de este mundo postmoderno. Esta mañana quiero compartir con ustedes cómo las nuevas enseñanzas del tiempo posmoderno afectan nuestra vida en la iglesia. Cuando el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ahí no está hablando de espíritus como tal, habla de enseñanzas. Lo que Juan está diciendo: no crean a toda enseñanza, sino probad las enseñanzas si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y esta mañana, hermanos, lo que Dios quiere con nosotros es de que despertemos en nuestra conciencia y podamos discernir si todo lo que estamos escuchando es de Dios, y cómo podemos nosotros verificar si eso es de Dios o no es de Dios. Voy a volverle a repetir características de la posmodernidad. Este movimiento es inclusionista. Todos caben en este pensamiento. Número 2, es un movimiento intelectual. Número 3, es un movimiento inteligente. Es atractivo. Es personalizado y es individualista. Lo que importa es el hombre, no importa Dios, no importa la Biblia, no importa la razón, no importa la ciencia. Y fíjese, tampoco importa la colectividad. Lo que importa es el hombre, su manera de pensar. Entonces Juan nos habla que discernamos, que probemos si las enseñanzas vienen de Dios o no vienen de Dios. Y vamos a hacer una primer prueba a los que anotan. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con Dios? Si las nuevas enseñanzas afectan tu relación con Dios, alguien está mal. Y eso no viene de Dios. Alguien describía el posmodernismo como un pensamiento que surge desde el mismo Hades. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no está empecinado en sacarte de la iglesia, ni quitarte la Biblia. No, te deja en la iglesia, te deja la Biblia, pero estás lejos de Dios. Esto es peligroso. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con Dios? Primero tenemos que entender que nuestro Dios en la Biblia, según la Biblia, es un Dios monoteísta.
un solo Dios. Y aquí entonces podemos descartar algunos movimientos considerados como herejes, entre ellos los testigos de Jehová y los mormones, entre otros. En el tiempo de Juan estaban los gnósticos. Entonces tenemos que discernir que si las ideas de nuestro tiempo, cómo afectan nuestra relación con Dios. Ahora recordemos que en Isaías 55, vamos a ir a Isaías 55, 8 y 9, es muy importante. Deje su apartado ahí en Juan porque vamos a regresar. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con Dios? Dos pasajes, Isaías 55, 8 y 9, Isaías 57, 15. Uno de los grandes movimientos en la actualidad es que encontramos, escuche esto, a un Dios al servicio del hombre. En el tiempo posmoderno y cuando nace la famosa iglesia emergente, tenemos un Dios al servicio del hombre. Dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué dice Isaías? Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios creador, un Dios por encima del hombre, no al servicio del hombre. Esto es muy importante. Según Isaías 55, 8 y 9, tenemos un Dios grande, un Dios que sus pensamientos no son como los nuestros, un Dios por encima del mismo hombre. Sin embargo, hoy en el tiempo presente tenemos un Dios en el cual invitamos a las campañas de milagros. Venga por su milagro porque hoy Dios lo va a sanar. ¿Quién lo digo? Yo lo declaro en esta hora. No, espérate. Dios hace milagros. Yo creo en los milagros. Y el milagro más grande que tenemos es la salvación en Cristo Jesús. Pero el Dios que hoy prolifera es un Dios al servicio del hombre. Dice Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. El Dios de la Biblia está por encima del pensamiento del hombre. Él es alto y sublime. El Dios de la Biblia no está al servicio del hombre. Es el hombre el que sirve a Dios. Usted no le hace un favor a Dios cuando viene al templo. Somos bendecidos cuando venimos a escuchar su palabra. Pero tal pareciera que en el tiempo presente venir al culto es hacerle un favor a Dios. No. Pero la iglesia emergente dice, no tienes que ser tan fuerte. Una de las características de esta iglesia emergente, que luego hablaremos en la siguiente predicación, es de que no es necesario un compromiso con Dios. Tú puedes vivir tu cristianismo en la periferia. A Jesús de hoy lo puedes tener en internet, en tu celular, en tu WhatsApp, en tu tableta. No es necesario ir al templo. Ahí tienes a Jesús a la mano. Te despiertas, abres tu computador, vas a una página, escuchas un mensaje y ahí está Jesús, al orden del día. Eso es extraordinario para el posmodernismo. Y la gente dice, tiene razón. Pero según Isaías, tenemos un Dios que habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Encontramos entonces que el Dios de la Biblia es un Dios que está por encima del hombre, no el hombre por encima de Dios. El Dios de esta generación existe en los cielos solamente, alguien dijo esto, para la utilidad y el beneficio del hombre. Tenemos una visión de un Dios el cual solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. Y alguien dijo lo siguiente: deseamos experiencia, mas no conocimiento. Preferimos alternativas más que verdades. Y esto es del posmodernismo. Preferimos la comodidad más que crecer. La fe debe darse de acuerdo a mis normas o la rechazamos. Pensamientos de la iglesia emergente. Esto es estremecedor. Nosotros, dice este pensamiento,
de esta iglesia emergente, nosotros nos hemos sentado en el trono como los verdaderos árbitros de la rectitud, los últimos gobernantes de nuestra propia experiencia y de nuestro propio destino. Nosotros, dice este escritor, somos los fariseos del siglo XXI, porque decimos conocer a Dios, pero no vivimos lo que Dios nos enseña. Y esto es exactamente lo que promueve este movimiento posmoderno que ha llegado y se ha infiltrado. Porque una de las características de este movimiento posmoderno es que nadie tiene la verdad. Nadie sabe lo que es bueno y es malo. Por lo tanto, si nadie tiene la verdad, no la tiene el gobierno, no lo tienen los gobernantes, no lo tiene la política. ¿Quién la tiene? Usted. Usted tiene la verdad. Y cuando el hombre llega a entender o a creer que él tiene la verdad, entonces le quita autoridad a la palabra. Y quitarle la autoridad a la palabra, ¿sabe qué tiene? Un libro más. Por eso el diablo no le quita la Biblia al cristiano hoy, te la deja, pero sin autoridad. Porque este pensamiento, hermanos, es muy destructivo. Como no tiene la certeza la Biblia, no la tiene Dios, no la tiene la política, es el hombre el que se atribuye así como el juez de la rectitud. Y si yo le quito autoridad a la palabra, ¿qué tengo? Un libro más. Y entonces, ¿para qué te sirve el libro o la Biblia? Para nada. Y es ahí donde dice el posmodernismo que hoy todos son palabras y cada quien las interpreta a su manera. Usted la puede interpretar como usted quiera, pastor. Quitarle la autoridad a la palabra de Dios es quitarle al cristiano la misma vida. En 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí mundo no es creación, aquí el mundo es la manera de pensar del mundo en el cual vivimos. Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a Juan 17:14. Ahora, según lo que hemos descrito hasta este momento, esta enseñanza posmoderna está afectando mi relación con Dios, porque le está quitando autoridad a Dios y a su palabra. Si una enseñanza afecta mi relación con Dios, entonces no viene de Dios, viene del mismo enemigo, Satanás. Dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De qué, hermano? Esta mañana el propósito de Dios no es levantarnos y decir esta es la manera como deben de ser las cosas, sino despertar las conciencias. Y cambiará el que decida cambiar. Este movimiento nos afecta como ningún otro, aún a la misma iglesia. Robert Schuller, uno de los grandes pastores de las iglesias en Estados Unidos, él dijo lo siguiente: tenemos que redefinir algunas cosas que están mal en la Biblia, dice este pastor de la iglesia de Cristal en California. Tenemos que redefinir lo que es el pecado, porque según este pastor dice que el pecado deprime al hombre. Hablarle al hombre del pecado es deprimirlo. Y dice lo siguiente este pastor, Robert Schuller: tenemos entonces que cambiar la teología de nuestro tiempo, porque el centro en la Biblia no debe de ser Dios, sino que tiene que ser el hombre. Es un pastor el que dice lo siguiente. Y en una ocasión coincide con otro pastor que se encuentran y le dice: ¿por qué usted dice esto? Si usted me lo permite, quiero leerle un pasaje. Y me lo explica, le dicen al pastor Robert Schuller. Y es 2 de Timoteo 3:1. Se la voy a leer, usted lo conoce. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué contesta ante esto, pastor? Y él dijo lo siguiente: jamás en tu vida se te ocurra predicar de ese pasaje. El hombre es intocable. Y el posmodernismo, algo que prolifera, es de que no podemos tocar al hombre. No podemos tocar sus ideas. No podemos tocarlo porque hay una molestia. Y eso es lo que quiere el posmodernismo. Ahora, siempre Dios nos advierte. En Deuteronomio 7, acompáñenme, versículo 1 en adelante. Siempre Dios nos advierte en su palabra a cuidarnos del entorno que vivimos. El Señor nos llama a que tengamos cuidado en el tiempo presente. Antes de que leamos Deuteronomio 7:1, quiero compartir con usted un pensamiento que encontré de un hombre de Dios en este tiempo presente, y dijo lo siguiente en relación a la iglesia de hoy. Hoy tenemos un Dios sin ira, que ha traído a hombres sin pecado a un mundo sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Terrible. Repito, hoy tenemos un Dios sin ira, nadie se enoja. Hoy tenemos un hombre sin pecado, nadie falla. Hoy tenemos a un mundo en el cual no hay juicio. Y esto debe de ser muy importante, hermanos. Dice Deuteronomio 7:1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y comienza a mencionarlas. Vamos al 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. La advertencia de Dios es: ten cuidado con aquellos con los que te relacionan. ¿Sabes por qué? ¿Te van a alejar de quién? De Dios. Y si una filosofía te aleja de Dios, no viene de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Mira, aquí hay niños y vendrán jóvenes que se casarán eventualmente. Ellos se enfrentarán como nunca a este movimiento. Usted y yo solamente estamos viendo una pequeña parte, pero si no viene Cristo en los próximos años, este movimiento va a ser letal en el tiempo futuro. Y los niños que hoy son niños no saben cómo van a ser afectados. Hoy pregúntele a un joven, quítele a un joven un celular, ¿y qué hace? Se enoja. Le quitaste lo más importante. Y usted puede ver a ese joven que está involucrado en ese aparato que le maneja su vida. Dígame, mamá y papá, ¿es una falta de respeto que cuando estemos comiendo estemos con los celulares? ¿Sí o no? Pero para el joven no. Es mi privacidad. Respétame. Hace 15, 20 años atrás, estar en la mesa comiendo con nuestros padres, que alguien estuviera fuera de lo que estamos haciendo como convivencia, era una falta de respeto, hermanos. Hoy es tan normal. Usted vaya a las reuniones aún de cristianos, estamos sentados, pero cada quien platicando con el que está al otro lado, no con el que tiene al frente. Aún los matrimonios están comiendo, están conviviendo en la tarde, está la tele encendida, tiene la computadora encendida y cada quien en su dispositivo. Esto es lo que prolifera el movimiento posmoderno. Y eso va en contra de la misma familia, hermano. Dice entonces que desviará al hombre de Dios. 4 concluye: y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Si una enseñanza te aleja de Dios, no viene de Dios. Este movimiento posmoderno es letal, yo le decía. Porque otra de sus características que dice este movimiento: no podemos confiar en nadie.
Tenemos que desconfiar de todos. Y entonces el hombre se levanta como el Dios del día de hoy. Número 2. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con las Escrituras? Si las nuevas enseñanzas de nuestro tiempo afectan o estorban tu comunión en la palabra de Dios, no viene de Dios. Una de las mentiras más grandes que Satanás ha metido en este movimiento como ningún otro. Yo le decía, el marxismo es exclusivista. No puedes entrar ahí si no piensas como ellos. El budismo igual. No puedes entrar si no piensas como ellos, etcétera. Pero este movimiento es inclusivista. Todos entran. Entra el católico, entra el mormón, entra el ateo. Todos entran con sus ideas y sus pensamientos. Entonces llegan a un punto en el cual no hay autoridad. ¿Cómo afectan estas nuevas enseñanzas mi relación con las Escrituras? En Romanos 12:2, no lo busque, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Romanos, no te dejes moldear. ¿A cuántos de los que ya tenemos los años en algún momento nos ha ganado esta manera de pensar y nos tiene allí el aparato en la mano? ¿Le ha pasado? Que usted ya con sus 40 y tantos años, 30 y tantos años, el aparato lo maneja usted. Y está usted con sus hijos haciendo lo mismo. Nadie escapa a esta tentación tan grande que tenemos en la actualidad, hermanos. Nadie. Estamos con los hijos y a veces hemos llegado al extremo que los mismos padres involucrados con esto, y nos estamos dejando moldear por este pensamiento que aparentemente es muy intelectual, es personalizado. Uno de los grandes puntos de este movimiento es de que tú eres lo más importante. Por eso Romanos dice: no te dejes moldear, sino transformaos. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Si lo que estoy haciendo me está alejando de leer la Biblia, no es de Dios. Tengo que poner un alto a esto. Yo le decía, uno de los puntos de este movimiento es de que ubica al cristiano en la periferia de la iglesia. No es necesario congregarte. ¿Cuánta gente aquí mismo, donde estamos, dice: pastor, yo no tengo problema, yo escucho el mensaje los martes y los domingos? ¿En dónde? Por internet. Yo tengo a Cristo a mi manera. Y está bien, para este movimiento está bien, pero estás lejos de Dios. Mateo 7:21, ahí se acompáñenme. Cuando Satanás manipula este movimiento, porque no olvidemos, hermano, este movimiento no surge en cualquier mente, surge en una mente manipulada por alguien que sabe que tiene un objetivo claro, y es destruir la iglesia. Y repito, no nos ha quitado la Biblia, tenemos la Biblia, nos congregamos en la iglesia, pero lo que quiere este movimiento es tenerte lejos de Dios y de la salvación. Alguien dijo lo siguiente antes de leer Mateo 7:21: si la Biblia no tiene la autoridad, tampoco la tiene Dios, ni la ciencia, ni la política. ¿Quién tiene la autoridad en el tiempo postmoderno? Y la respuesta es el hombre, el sol, la luna, los animales. Ellos tienen la autoridad. Por eso hoy más que nunca el hombre dice: yo tengo la autoridad, yo soy el juez de mis pensamientos, yo rijo mi vida y nadie se mete conmigo. Y dice este movimiento: no hay problema, nadie se mete contigo, haz lo que tú quieras. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? No es creer, es vivir. No es creer, es hacer. No es creer, es vivir la voluntad de Dios. Y vivir la voluntad de Dios implica una verdad absoluta.
contrario a este movimiento, hermanos. Yo soy responsable con la iglesia. Cuando Dios motivó al pastor a investigar, porque me puse a investigar, y despertó en mí el interés y la inquietud, porque sé que aquí hay jóvenes, sé que hay niños, matrimonios jóvenes. Mi responsabilidad es con la iglesia compartirles la palabra, pero usted es responsable en su casa con sus hijos. Y el que va a entregarle cuentas a Dios es usted con sus hijos. Este movimiento es muy, muy letal. Dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Yo escuché mensajes por internet. Yo leía la Biblia. Porque es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una iglesia sin compromiso, sin responsabilidad. Hoy todos tenemos una buena razón para no cumplir en las cosas de Dios. Todos. Y pensamos de que Dios no dice nada. Si fuéramos más conscientes que cada vez que venimos a la casa de Dios es porque Dios desea bendecirnos y no le hacemos un favor ni al pastor ni a Dios. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué? Claro, porque nunca te comprometiste con las cosas de Dios. Nunca llegaste a una comunión con Dios. Te dejaste envolver por este pensamiento. Si las nuevas enseñanzas afectan tu relación con las Escrituras, no viene de Dios. Número 3, vamos a avanzar. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con los demás? Y esto es una característica importantísima en este movimiento. No existe la colectividad. Hoy los matrimonios posmodernos viven más separados que nunca. Cada uno está con su dispositivo, cada uno está con su cuenta, cada uno está con su aparato. No hay plática entre ellos. Y está aquí a la puerta, hermanos. Hemos ido con mi esposa a convivir, a comer a un restaurante, y me da tristeza ver a un joven de 25 años, a un niño de 2 años y a una esposa de 23, cada uno en su celular, y el niño con la comida haciendo ahí un desastre. Oye, cuídalo, espérate, un mensaje más. Este movimiento es terrible. Si a usted en su casa ha llegado a ese extremo de que está conviviendo y cada quien está en su asunto, hermano, se está dejando envolver por este movimiento. ¿Cómo afectan mi relación con los demás? Yo les decía, este movimiento se caracteriza por ser personalizado, individualista. No caben los demás, solamente yo. Mi necesidad, mi prioridad, mi trabajo, tengo que mandar mis mensajes, tengo que leer esto porque es mi beneficio. Y entonces dice uno: ¿y los demás? Los demás no importan en este movimiento. Jesucristo, en Mateo 8:31, vaya buscándolos, y Juan 8:31 y Juan 13:35. Si estas enseñanzas nuevas nos hacen que nos separemos de los demás, no viene de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Tenemos que obedecer la palabra. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, ¿qué dice? Pero este movimiento no le interesa el otro. Este movimiento es egoísta, es egocentrista, es personalizado, no le interesa a nadie. Si estas nuevas enseñanzas te van alejando de la convivencia con los demás, no viene de Dios, hermano. ¿Sabe que hoy tenemos tantos adelantos tecnológicos? Lo cual yo también apruebo, soy de los que creo que eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Cada vez estamos más separados.
más incomunicados. Tenemos más tecnología y cada quien está por su lado. Hasta ese nivel hemos llegado. En el mismo Juan, segunda de Juan 1:15, un texto más. Segunda de Juan 1:5. Le decía que una de las características de este movimiento es que es individualista y personalizado. Alguien dijo lo siguiente: no hay lugar para nadie más que no sea el yo. Por eso vemos a las personas más enfrascadas en sus intereses que en alguien más. Alguien dijo esta frase en el mundo: divide, ¿me ayuda? Y vencerás. El diablo sabe que si divide y a cada quien lo ubica en algo particular, dividió la iglesia. Pero no solamente la iglesia. Si logra meter esa idea en la familia y tiene la familia desunida, ganó. Porque dividió ¿qué? La familia. Esto es letal, hermanos. Esto es importantísimo. El diablo sabe que si divide la convivencia en grupo, destruyó todo. Por eso los adultos somos llamados a discernir. Si esto está pasando en mi familia, yo tengo que ver que esto tiene una consecuencia y es muy rotunda y muy contundente. Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Compañerismo, conjunto, grupo. Hoy muchos son cristianos egoístas. No importa que vayan ellos, no pasa nada. No. Nos estamos dejando envolver por este movimiento. Y saben, hermano, como toda época, no vamos a salir de aquí ilesos. Vamos a salir golpeados con ciertas ideas. El punto es de que Dios nos llama a despertar nuestras conciencias. Porque cada quien en su casa, el pastor con la iglesia, pero cada quien, hermanos. Alguien dijo: el que divide conquista, divide y vencerás. Este movimiento es contundente. No hay convivencia con los demás. Vamos a concluir Primera de Crónicas 12:32 y hemos avanzado y no puedo terminar. Yo le invito a que venga el próximo domingo. Primer libro de Crónicas 12:32. En el tiempo de David, él le tocó enfrentar un tiempo difícil al rey David. Y cuando le tocó enfrentar, él mandó buscar a personas con discernimiento. Y somos llamados en nuestro tiempo a discernir. Dice primer libro de Crónicas 12:32. Aquí el contexto es que David manda a buscar personas especializadas, preparadas en discernir el tiempo que estaban viviendo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en ¿qué? Habla de un grupo de personas preparados, que sabían el aire que estaba viviendo ese momento. Y dice el texto, y que sabían lo que Israel, ¿me ayuda a leer? Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia Hashem. Hombres y mujeres que discernamos los tiempos de hoy para que hagamos algo, para que sepamos qué vamos a hacer. Esto no solamente es una predicación, hermanos, nos deja una gran responsabilidad. Algo tenemos que hacer. Nuestros hijos están siendo bombardeados por ellos. Usted y yo, que somos un poco más de atrás, no vivimos esto en la niñez, pero nuestros hijos sí. ¿Y quién va a hacer algo? ¿El vecino? Usted. Usted es el llamado a discernir, investigar, y usted tiene el deber de hacer algo. No se puede quedar pasivo. Dice el texto, y que sabían lo que Israel debía de hacer.
Y aquí, con todo el perdón del mundo, no soy de la idea, pastores, que yo no sé de esto. Si no sabe, investigue, hermano. Investigue. Porque si no, van de por medio almas que serán separadas de Dios. No hablamos de carros, no hablamos de cosas materiales, hablamos de vidas humanas. Este texto nos desafía a nosotros. Este grupo de hombres eran entendidos, lograban discernir. No es solamente faltar un culto, no, va mucho más allá. No solamente es dejar de leer la Biblia, no. Esto me gana terreno en contra de lo que está pasando allá afuera. No solamente es de que quieren su espacio, no. A ver, ubiquémonos. Si somos una iglesia, convivimos como ¿qué? Como iglesia. Si somos familia, convivimos como familia. Convivimos y después en tu tiempo y en tu espacio tendrás. Pero mientras, no perdamos eso, hermano.